Mis amados hermanos, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es 2 de marzo del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar una semana más en este estudio, Yo creo en el Hijo, un estudio acerca del Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor, ¿verdad? Con un delicioso calor que ya se siente la primavera, ¿verdad? Después de 40 días de enero y 15 de febrero, ¿verdad? Se nos fue enero larguísimo, febrero cortísimo y ya estamos en el tercer mes. Qué rápido se está yendo el año, pero qué bueno que usted y yo estamos perseverando en la palabra del Señor. Amén. Le voy a pedir que me acompañe al texto. Hoy tenemos un texto muy interesante, muy jugoso, el que vamos a ver el día de hoy, del Evangelio de Juan, capítulo 5. Y le voy a pedir que me acompañe a los versículos del 19 al 29. No los vamos a ver todos, pero esta sección la vamos a estar analizando en dos partes, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy y la retomaremos la siguiente semana. Pero es menester que lo leamos todo para poder entender apropiadamente el contexto de lo que nos dice la palabra de nuestro Señor. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 29. En lo que usted lo busca, permítanos compartir nuestra liga de nuestro estudio, ¿verdad? A través de nuestro perfil de Ministerios Voz que Clama, nuestro perfil personal y a través también de WhatsApp para aquellos hermanos que nos acompañan en la distancia, ¿verdad? A través de nuestra clase transmitida. Siempre le hacemos la recomendación, ¿verdad? De que pues estar aquí reunidos siempre trae más bendición. ¿O no, clase? Amén. Amén. ¿Verdad? Siempre hay más bendición cuando estamos reunidos, compartimos la cena del Señor, nos gozamos en alabanza, en adoración, podemos acompañarnos en la oración, como dice la Escritura. Siempre es mejor el elemento presencial, por mucho que nosotros queramos manejarlo, disfrazarlo, ¿verdad? Siempre es mucho mejor. Antes, pues para los cristianos era impensable no congregarse y hoy en día pues se ha vuelto algo opcional y pues siempre le recomendamos, mi hermano, mi hermana, que usted persevere y no descuide su vida congregacional. Asimismo, recordarle que todos los días estamos compartiendo nuestro plan de lectura McChain. Lunes y viernes nuestros audiolibros de Ministerios Voz que Clama. Ya estamos terminando A Quién Pertenece el Dinero. Continuamos con Líder de Convicciones. Y ya se viene un nuevo libro, yo espero que para el mes de marzo, ¿verdad? Y pues bueno, también continuamos. El día de ayer no pudimos transmitir el día 4 de nuestra lección de aquí en busca de Dios, de nuestro estudio semanal, porque pues estuvimos en velada de oración, ¿verdad? Estuvimos en velada de oración desde las 9 hasta las 7 de la mañana. Venimos en vivo, ¿verdad? Entonces, un poquito en vivo porque me dormí 4 horas, la verdad, ¿para qué miento? ¿Verdad? Pero venimos conectados, ¿verdad? Venimos muy bendecidos de un tiempo de comunidad en oración, que esto es algo que hace falta, y si el Señor lo permite, pues es un ejercicio que esperamos replicar aquí en nuestro grupo de estudio, quizás no una completa, por lo menos una media velada, ¿verdad? Porque hace falta enfatizar la importancia, la relevancia y la necesidad que tenemos de orar. Creo que lo peor que puede pasar en nosotros como cristianos es que empecemos a depender de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades y nos olvidemos de que en todo necesitamos al Señor y tenemos que buscar su rostro, ¿verdad? Tenemos que pelear nuestras batallas en oración. ¿Usted lo cree? Amén. Y bueno, pues teniendo eso en perspectiva, pues también vamos a empezar a hacer entrenamiento y participación. ¿Eso qué quiere decir, clase? Que a todos ustedes que asisten a esta sesión van a empezar a participar dentro del ejercicio litúrgico de esta sesión de estudio. ¿Eso qué significa? Que bueno, ya tenemos ahí 3 hermanos que nos van a estar apoyando, se están coordinando para llevar la coordinación del tiempo de alabanza y adoración. Amén. Amén. Esos 3, amén. Que no van a faltar. Ay, ayúdame tantito.
Pero derecho y a la yugular, ¿no? Y que no falten. De preferencia que no falten, ¿verdad? Pero también para que usted dirija la oración principal, para que usted haga la lectura devocional al inicio, ¿verdad? Para que nos ayude pues también a ministrar lo que es los elementos que vamos a estar participando cada principio de mes y otros ejercicios litúrgicos que ya vamos a estar poniendo en agenda. Ya no es un tema de lo vamos a apuntar. De manera que si usted falta, pues se va a quedar ahí el huecote. Imagínense qué feo va a ser eso, ¿verdad? Y recuerde que esto es un ejercicio que le va a beneficiar ¿a quién? ¿Por qué? Porque usted va a aprender, usted va a crecer. Usted no va a descubrir sus dones desde la banca. Usted tiene que entrar a la... Pues sí, a la cancha, ¿verdad? Tiene que entrar a la cancha para usted saber hacia dónde le está orientando el Señor, ¿verdad? Usted va a descubrir sus dones en el servicio, no afuera del servicio. Y este trabajo de oración que vamos a empezar a hacer, si Dios mediante, ¿verdad? Nos va a dar la perspectiva fresca acerca de lo que vamos a hacer en nuestros trabajos de evangelismo, de servicio y de plantación que vamos a hacer a través de nuestro servicio foráneo, que ya lo hemos platicado, ¿verdad? Entonces, pero todo debe ser en oración. Debe ser en oración. Como diría el buen varón Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Amén. Amén. Vamos a darle lectura al texto y vamos a avanzar. Dice el texto, Juan 5, 19 al 29. Sígame con su vista y nos encomendamos al Señor en oración. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué dice? Igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, que dice, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria, porque tú nos escuchas, Señor, a través de la oración, y podemos entrar a tu presencia, Señor, con confianza, pero también con reverencia. Humildemente te pedimos, Señor, que nos asistas en nuestras debilidades, en nuestra incapacidad, y nos orientes la mente, los ojos, el corazón, la voluntad, Señor, hacia tu palabra, hacia tus preceptos, hacia una contemplación, Señor, obediente de quién eres tú y qué esperas de nosotros. Haz de nosotros, Señor, un pueblo santo, un real sacerdocio, ese linaje escogido, Señor, que anuncia las virtudes tuyas, Señor. Tú, Señor, que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, haznos útiles, Señor.
pero permítenos conocerte plenamente, Señor. No podemos adorar lo que no conocemos, no podemos amar a quien desconocemos, no podemos servir a quien no respetamos y no tememos. Ayúdanos, Señor, a nuestra perspectiva correcta acerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén y amén. El texto donde nosotros estamos situados es Juan capítulo 5. Es menester que yo le advierta porque el que avisa, que dicen que no es traidor, ¿verdad? Algo así, ¿no? Algo así, más o menos. Sepa usted que después del capítulo 3, si usted recuerda, hicimos una pequeña repaso, una pequeña evaluación que vamos a hacer después del capítulo 6. Es decir, que vamos a repasar pronto el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Y ahorita nos encontramos pues prácticamente a la mitad ya del capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde nos ha introducido a las hostilidades contra nuestro Señor Jesucristo, donde Él pues está experimentando ya el ataque de la incredulidad. La incredulidad no solamente es un asunto de rechazo sutil e intelectual, sino es un asunto que se ve marcado en nuestra vida. La incredulidad no es un acto pasivo. Apunte eso porque es importante. La incredulidad no es un acto inocente y no es un acto pasivo. No es inocente porque el que no cree está en condenación. Porque se rechaza reconocer la verdad. La incredulidad no es un acto pasivo porque la persona que es incrédula activamente persigue, rechaza y violenta la fe en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no es tibio acerca de su posición en relación al Señor Jesucristo. Salga usted a la calle y pregúntele a 20 personas cuál es la opinión acerca de Cristo y habrá opiniones que simpaticen, pero habrá opiniones hostiles, habrá opiniones violentas, incluso actitudes violentas, de violencia hacia usted, de violencia hacia la iglesia, de hostilidad hacia el nombre santo de Cristo. ¿Esto es verdad? Somos, como dice Pablo, lo peor del mundo. Si usted ha decidido seguir a Cristo, abróchese los cinturones porque usted no tiene lugar en este mundo. Si usted ha decidido seguir a Cristo, usted no va a encajar en el sistema de pensamiento de este mundo. Si usted ha decidido seguir a Cristo, la autoridad de su vida se va a ceñir ya no a lo que usted cree o piensa o a lo que opina la cultura o a los valores que Satanás inocula en nuestra sociedad. Si usted ha decidido obedecer y seguir a Cristo, nuestros pensamientos, como dice Pablo, han sido hechos cautivos de la palabra de Dios. De manera que el yo opino y yo pienso ha quedado subyugado a qué es lo que Dios dice al respecto. Lo que estamos viendo nosotros en el capítulo 5 es una explosión que se va a empezar a esparcir de hostilidad a nuestro Señor Jesucristo a partir de la sanidad milagrosa al paralítico de Betesda, que vimos que tiene una actitud ingrata, fruto de la incredulidad. Y los últimos versículos son muy importantes porque nos van a mostrar cómo va a llevar la incredulidad al Señor Jesús a ser expuesto al juicio, al escrutinio, a la crítica y a la controversia. Esto porque es importante saberlo para nosotros, porque cuando usted trabaje para el Señor, cuando usted haga la obra del Señor, cuando usted viva para la gloria de Cristo, usted va a recibir hostilidad y persecución. No piense de otra manera. No piense que usted se va a librar de estas dificultades. Dice Juan 5:15, el hombre se fue, hablando del paralítico, y en vez de darle gratitud al Señor, dice que fue a darle aviso a los judíos una vez que había reconocido al hombre que le había sanado. Y dice
que fue Jesús el que le había sanado, y por esta causa, dice el versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué cosa? No era una hostilidad simplemente de no me caes bien. Él había expuesto ya la debilidad de su legalismo, la fragilidad de una religión vacía y hueca. Platicaba con un hermano al inicio de nuestro estudio que lo más difícil, si lo trasladamos a nuestro contexto, y seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo en alguna experiencia personal que usted haya tenido, lo más difícil es que aquellas personas que se creen cristianas asuman que necesitan de Cristo. Los sanos, los que se creen que están sanos, dice el Señor Jesucristo, no creen que necesiten ir al doctor. ¿Por qué? Porque se creen sanos. Déjela que se raspe las rodillas. Los que se creen sanos no quiere decir que necesariamente estén sanos, sino creen que están sanos y por lo tanto, aunque se estén cayendo a pedazos, aunque estén putrefactos del alma, aunque su vida esté despedazada, si ellos creen que están bien, ¿crees que van a pedir ayuda? No. ¿Por qué? Porque creen que están bien. Es esto así de simple. Y esto es real a un nivel espiritual. Si tú crees que no necesitas salvación, si tú crees que no necesitas la gracia de Cristo, si tú crees que no necesitas su misericordia, si tú crees que por medio de tus obras, de tu obediencia, vas a poder ser agradable delante de Dios, déjame decirte una cosa, esto no es posible. Todo es a través de Cristo. Y reconocer eso es un martillo contra nuestro propio legalismo. Por naturaleza somos legalistas. No nos gusta que las cosas sean tan fáciles. La Santa Cena es un ejemplo de la gracia de Dios. Porque yo creo que todos nosotros cuando lo tomamos experimentamos este apretón de la garganta en el que decimos, ay, pero no estoy al 100%. Lidio con mis pecados, estoy batallando con esto, estoy batallando con aquello. Pero usted se examina a sí mismo y lo reconoce. Y está luchando con eso. Esa es la gran diferencia. Estos hombres procuraban matar y perseguir al Señor porque hacía estas cosas, ¿qué cosas? Estas sanidades, estas obras de misericordia en el día de reposo. Que como hemos explicado de manera muy sucinta la semana pasada, ¿verdad? Dijimos que el día de reposo establecido por el Señor fue para beneficio del hombre y ellos lo habían hecho un asunto de esclavitud humana. ¿Verdad? Platicábamos también, ¿verdad? La semana pasada en sobremesa, ¿verdad? De que a veces las congregaciones caen en una dureza y en un legalismo tan tremendo que a veces hostilizan a los creyentes, ¿verdad? Porque llegan tarde al culto. ¿Sí se acuerdan ustedes de esa conversación de sobremesa? Guiño, guiño. Los que se quedaron a la sobremesa, ¿sí se acuerdan? Los que no, pues se perdieron la sobremesa y la conversación, ¿verdad? Pero hablábamos de este asunto triste que llega a existir en la iglesia de Cristo y en los corazones de aquellos que dicen servir al Señor, de que empezamos a poner reglas sobre las reglas. ¿Y la puntualidad está mal? No. Es una muestra de respeto y reverencia al Señor. Pero cuando lo ponemos nosotros como una carga, como un requisito para alcanzar un mayor nivel, es que como yo llegué 10 minutos antes que tú, Laro, yo soy mejor que tú. Dios me ama más que a tú. Tú eres más pecador porque eres un pecador porque llegas tarde. Ese es el esquema del legalismo. Y es ridículo. Y eso fue lo que el Señor hizo. Ridiculizó su legalismo vacío. El día de reposo se hizo para acercarnos al Señor, no para alejarnos del Señor. Y por esta razón, por haberlos exhibido en su legalismo, el Señor Jesús se convirtió en el blanco, en el objetivo de la ira más peligrosa que puede existir. La ira contra la gracia divina.
Queremos un Dios a nuestra imagen y semejanza, que sea conveniente a nuestras circunstancias y a nuestras concupiscencias, pero no queremos uno que nos exhiba en nuestras debilidades, que nos muestre cuánto le necesitamos. Queremos uno que exalte nuestras arrogancias. Es por eso que estos hombres buscaban matarle. Y el Señor Jesús, que no le tenía miedo a los hombres, y no por esto actuaba de una manera arrogante, simplemente pronunció la verdad. Dice en el versículo 17, le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, este día fue hecho para hacer las obras de Dios. No me voy a detener porque a ustedes les ofende esto. Lo que es correcto en el día de reposo sigue siendo correcto aún en el día de reposo. Y si a mí me place sanar para mostrar la gloria de Dios en este día, yo que soy, el Señor Jesús dijo, yo soy Señor del día de reposo. Lo voy a hacer. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Esta simple y sencilla declaración, mi Padre. ¿Sí está usted conmigo? Sí, amén. Esta sencilla declaración téngala presente, porque va a ser el sine qua non, el punto clave de la hostilidad contra nuestro Señor Jesucristo. El decir verbalmente, públicamente, que Dios era su Padre, era un asunto que los ponía mal. Y vamos a analizar esto al respecto. O sea, si usted observa, presta atención al texto, el versículo 16 dice que por esta sanidad en el día de reposo, por esta causa los judíos le perseguían y procuraban matarle. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Porque hacía estas cosas, ¿dónde? En el día de reposo. Él hace en el 18, en el 17 la declaración, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esa sola declaración le echó más leña a la hoguera. Y dice, por esto, versículo 18, aún más. ¿Eso qué significa? O sea, pues los enchiló más, ¿verdad? Les puso de la que pica. Los enchiló aún más, los enfadó aún más, los irritó más, los incomodó más y incendió de una manera, los llevó a un punto, les dio un combustible hasta cierto punto para su ira legalista, religiosa y asesina. Procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. O sea, dentro de su mente legalista, ¿verdad? Porque el legalista se convierte en un juez. El legalista se convierte en un juez. ¿Juez de quién? De los demás. Pero se convierte en un abogado y en un alcahuete de sí mismo. Entonces, el legalista se convierte en un juez. Y en un juez severo, en un juez duro. Entonces, ellos estaban acumulando infracciones. Ellos no estaban viendo las cosas, no estaban escuchando, no estaban viendo. Ellos en su mente, simple y sencillamente, de acuerdo a sus reglas retorcidas, ellos estaban acumulando infracciones. Y dijeron, ok, quebrantaste el día de reposo. Apúntalo por ahí. ¿Qué más? Dices que Dios es tu Padre. Apúntalo, por favor. Y esas dos infracciones era un asunto muy serio. Procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y culmina exactamente, y aquí el texto de Juan nos está dando la antesala a la declaración siguiente, a la respuesta, al discurso que el Señor Jesús va a dar de la primera mitad del capítulo 5. No solo decía que Dios era su propio Padre. Subraya esta expresión, dice, haciéndose igual a Dios. Esto es doctrina pura, mi amado. Lo que vamos a ver
en esta sesión, en la que viene y probablemente las siguientes semanas, esto nos va a llevar al terreno, vamos a estar pisando Tierra Santa. Vamos a necesitar afilar todo nuestro cuchillo, nuestro bisturí teológico, nuestro bisturí doctrinal, porque vamos a entrar a un terreno en el cual la teología bíblica o la teología sistemática lo llaman la cristología, es decir, el estudio de la persona y de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es, si usted tiene ahí algunas dudas, apúntelas, las platicamos si quiere después, para ir avanzando en progreso del texto. De hecho, ya nosotros tenemos material acerca de cristología en nuestro estudio de fundamentos de la fe. Si usted quiere regresar a esos estudios, lo puede hacer, pero vamos a ir avanzando progresivamente. Entonces, el gran asunto era que él se había declarado igual a Dios, porque había dicho que Dios era su Padre. Ahí está el punto medular del asunto. Ahora, la pregunta es esta, clase. ¿Jesús es igual a Dios? Sí. Sí. Ok. ¿En qué sentido es igual? Esa es la pregunta, ese es el desarrollo de lo que él va a empezar a defender en este momento. Ellos se escandalizaban porque decían que él era igual a Dios. Y él lo que va a decir del versículo 19 al 29, lo que acabamos de leer, él va a decir con qué autoridad está fundamentando esta declaración. ¿Cuál es la relación que él tiene con el Padre? Que recuerde usted que ellos jamás Israel iba a dirigirse a Dios como su Padre. Jamás. Ellos por eso utilizaban estos sobrenombres para dirigirse a lo que nosotros en el castellano conocemos como Jehová. El tetragramatón, ¿verdad? Que son estas 4 letras que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que Moisés recibió en Éxodo capítulo 3, cuando le dice, bueno, cuando Faraón me pregunte quién me envió, ¿qué les voy a decir? El yo soy, el que soy. Hablando acerca de su eternidad, de su trascendencia. Pero él se va a revelar a sí mismo a través de nombres, títulos que nos van a hablar acerca de sus atributos, ¿verdad? Que nosotros vamos a conocer posteriormente en el lenguaje hebreo y en la traducción castellana. No me quiero concentrar en eso, pero ¿por qué le ponían estos títulos de el Altísimo, el Señor, el Adonai, el Jireh? Dime otro. El Eterno, ¿verdad? Hashem, ¿verdad? Hablan de el Señor de los ejércitos, el Señor de Sabaoth, ¿verdad? Por mencionar algunos. Pero a lo que voy a todo esto es, estos eran títulos o sobrenombres que hablaban acerca de sus atributos, de las características de su persona, pero jamás se iban a dirigir él por nombre, porque el nombre de Dios es algo inefable, santísimo. Ese es el pensamiento del pueblo de Israel incluso hasta el día de hoy. Entonces, que estos ojos humanos que lo están viendo, humanos, incrédulos, están escuchando a un hombre aproximadamente de 30 años, carpintero de Galilea, decir que Dios es su Padre. Eso era Hiroshima y Nagasaki teológico, o sea, ¡pum! Les explotaron las venas de las sienes a estos eruditos teológicos de su tiempo. O sea, ¿qué estás diciendo? Pero él no lo dijo solamente por decirlo, había una evidencia de quién era él. ¿Estamos de acuerdo, clase? Sí. Entonces, el Señor Jesús va a empezar a explicar, va a empezar a aclarar, porque el objetivo, recuerde usted, según Juan capítulo 20, versículo 31, que es el objetivo del Evangelio de Juan, ¿cuál es? Estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de
de este discurso es que ellos crean que Jesús es el Hijo de Dios, para que crean acerca de su identidad y de su propósito, de su misión por la cual Él fue enviado. Y el que cree dice que tiene vida eterna. Versículo 19 dice: respondió entonces Jesús. Esta expresión es importante porque claramente vamos a ver que esto es una ¿qué? Una conversación, una respuesta. Él respondió a esta conversación, a esta incredulidad, a esta controversia que se empieza a suscitar. Tú respondes cuando a ti te hacen ¿qué? Una pregunta. Cuando a ti te cuestionan. Tú no respondes a lo que no te preguntan. Bueno, a veces sí, ¿verdad? Andas dando explicaciones que no debes de dar. Por eso te dicen ¿quién? Le preguntó, ¿verdad? Porque uno anda dando luego explicaciones sobradas. Pero el Señor Jesús dice, respondió entonces Jesús y le dijo, ¿qué dijo? De cierto os digo. Ok. No. Entonces, esta de primera declaración nos muestra que lo que va a decir a continuación es ¿qué? Muy importante. Pues vamos a prestarle atención, ¿ok? Dice el texto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué extraordinaria declaración. Una declaración cargada de autoridad y poder. Este versículo por sí mismo nos muestra una cosa. 3 elementos que nos hablan de la identidad de Jesús con relación al Padre. ¿Cuáles son estos, clase? A ver, alguien que me diga uno, según este texto. ¿Qué elementos está mostrando aquí el Señor Jesús en su relación con el Padre? ¿Autoridad? ¿En qué aspecto? A ver, lean con cuidado. Es ver lo que hace el Padre, ¿no? Porque dice, yo hago lo que mi Padre hace. Ok. Primeramente tenemos que entender que Jesús se refiere a sí mismo. ¿De qué forma? Como hijo, ¿no? Exactamente. Y aquí, cuando Dios mediante tengamos la oportunidad de dar un estudio sistemático de Cristología, hablaremos acerca de este aspecto. Es hasta el Nuevo Testamento que nosotros entendemos esta relación del Padre con el Hijo. Incluso se habla acerca de este elemento de ¿es de la misma esencia? Sí, claro, ¿verdad? ¿El Hijo es de la misma esencia del Padre? Sí, es Dios, ¿ok? Comparte las características divinas, pero se relaciona con Él, se les llama así, esta titulación nos habla mucho de la relación que tiene uno con el otro. ¿Es una relación de qué? De padre e hijo. ¿Eh? Es una relación filial, ok. Es una relación de afecto. Muy interesante. ¿Qué más? ¿De sumisión? Por supuesto, porque el hijo se somete al... Y esto es uno de los mandamientos, ¿verdad? ¿Qué más observamos en esto? Que Él hace lo que el Padre manda. Con igualdad. Obediencia, exactamente. Entonces, en esta sola declaración, hablando acerca de que nada hace el Hijo por sí mismo, nos está mencionando, cuando Él expresa esta situación del Padre y el Hijo, está hablando que tienen una relación de esencia. ¿Sí está de acuerdo con esto? Sí. Porque comparten la misma esencia, ¿ok? También, por el otro lado,
nos está mencionando otra cosa, que su relación es una relación de amor, es una relación filial. ¿Sí está de acuerdo con esta declaración? Sí. Esto no es un accidente, esto de decir padre e hijo no es un accidente. Usted no le dice a cualquier persona mi padre y no le dice a cualquier persona mi hijo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no hay una ¿qué? Una relación. Y luego también establece una relación de obediencia. Una relación de obediencia. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Entonces, ¿es Dios o no es Dios? ¿Es omnipotente como Dios o no es omnipotente como Dios? Porque dice que no puede hacer nada. A ver, razónelo tantito. No puede hacer nada en cuanto al conocimiento. Ok, a ver, ahí atrás. Sabe lo que hace el hijo y el hijo sabe lo que hace el padre. Ok, ahí tienen una misma mente. Excelente. ¿Qué más? Yo creo que porque ahí Jesús estaba en una posición de hombre. Por supuesto. Y obviamente cuando resucita es una posición de Dios. Es diferente la... Ok, ¿se acuerdan ustedes de este texto de Filipenses capítulo 2? Donde nos muestra, ¿verdad?, esta situación de que dice que Él se despojó. ¿Verdad? Él se despojó. Ok. Es importante nosotros entender que la relación, insisto, que dice que tiene como hijo, es una relación basada en obediencia y en sumisión. Nada puede hacer el hijo por sí mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, lo hace conforme a la voluntad del Padre. ¿Me explico? ¿Ibas a comentar algo, Charlie? Estaba tan íntimamente vinculado el hijo al padre que no podía actuar con independencia. Exactamente. Esta palabra me parece sumamente importante. Independencia. Es decir, el hijo no puede hacer nada independientemente del padre. ¿Qué es lo que buscan hoy los chamacos cuando llegan a cierta edad en la que ya se sienten suficientemente fuertes, que ya adquieren cierto dominio del mundo, de capacidades, ya tienen ciertas posibilidades, acciones? ¿Qué quieren hacer? Salirse del huacal, ¿no? Sí. Tener ideas propias, ¿no? Tienen ideas propias, ya cuestionan. ¿Sí o no? Sí. Todos los papás, sí. Ya te cuestionan, ya te retan, te desobedecen. ¿Por qué? Porque sienten que ya no te Necesitan. Esta no es la actitud de Cristo. Cristo no puede hacer nada, no porque no tenga la naturaleza para poder actuar, sino que Él se somete al Padre. Es por esto que estas acciones que Él está haciendo en el día de reposo están dentro de la autoridad del Padre. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Es decir, esto que yo estoy haciendo, caballeros, porque está dirigiendo a estos judíos, esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo porque yo quiera ofenderlos deliberadamente, no lo estoy haciendo porque yo quiera retarlos deliberadamente, lo estoy haciendo porque el Padre me lo pidió, lo ordenó. Sino lo que ve hacer al Padre. Yo no puedo hacer nada que el Padre no haya hecho. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a sudar tantito. A ver, ¿qué más? A ver, échenle, para que no se duerma. Jesús siempre actuaba en armonía perfecta y subordinación a la voluntad del Padre. Siempre. Sus obras eran paralelas a las de su Padre en naturaleza y alcance. Porque las obras que hace el Hijo son sobrenaturales, son misericordiosas, exaltan la gloria de Dios. Por eso describe sus obras como un testimonio más adelante que le evidencian quién es Él, de parte de quién viene. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Solo alguien que es igual en esencia
igual en amor, igual en obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, hace lo que hace el Padre. La declaración de Cristo, en este caso, es una declaración de su divinidad. El versículo 19 es una declaración, apúntale ahí, ponle ahí una notita. Lo que está diciendo aquí el Señor es una declaración de su divinidad. Yo soy igual al Padre. Soy igual en esencia, soy igual en carácter, en poder, en amor. La armonía perfecta que caracteriza la obra del Padre y del Hijo nace de la unidad. La armonía que tiene el Padre y el Hijo nacen de la unidad de su esencia. A ver, hermano, explícame eso. ¿A qué te refieres con unidad de su esencia? Acompáñame a Juan capítulo 17. ¿Ya te aburriste? No. Y nada más vamos en el 19, imagínate. Juan 17, 21 dice el texto. Está orando el Señor Jesucristo al Padre, la oración sumo sacerdotal de Cristo, uno de los capítulos más hermosos del Nuevo Testamento. Y dice el Señor Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, lo que está diciendo no es una declaración antitrinitaria, no es una declaración unicitaria, no está desdibujando el hecho de que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. ¿Está usted de acuerdo con eso? Cada uno es una persona diferente, pero comparten la misma esencia divina. Este es el misterio de la Trinidad. ¿Sí, más o menos, o voy muy rápido? Si se empacha, no pasa nada, es normal. Esto lo que le estamos platicando el día de hoy, estamos conversando, es doctrina básica de teología cristológica. Esto es muy importante que usted lo tenga claro. Cuando dice que es uno con el Padre, no está diciendo que son la misma persona, no. Sencillamente son la misma esencia, pero manifestada en dos personas diferentes, con una misma mente. Y por una misma mente estamos hablando de que están en el mismo entendido. ¿Te ha pasado esto que estás platicando con alguien, con alguno de tus hijos, con tu esposo? Y uno va a hacer algo y el otro te iba a decir exactamente lo mismo. Porque estamos, ¿qué? O lo dicen al mismo tiempo porque es casi así como que, ¿me adivinaste el pensamiento? Estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque y es parte de este elemento maravilloso y místico que manifiesta el matrimonio y la relación de Cristo con su iglesia. O sea, tal compenetración, ese elemento de ser una sola carne, se ve manifestado en esta relación. Que casi ya saben cuál es la voluntad del otro, los hábitos del otro, qué le deleita, qué le desagrada. La Trinidad está en una relación de unidad tan profunda y tan perfecta que tienen la misma mente, no, una cosa no puede querer el Espíritu Santo y otra cosa el Padre. Todos quieren lo mismo, todos buscan lo mismo y todos buscan la gloria unos de los otros. Esta es una relación perfecta y maravillosa que nos va a revelar la Escritura. Hay algo importante y me parece interesante, no lo había visto. Así el Hijo hace lo que el Padre, pero va más allá, lo hace como lo hace el Padre. Va más allá. Exactamente. Una declaración interesante. No solo lo hace lo que hace el Padre, sino lo hace como lo hace el Padre. Es como cuando usted le enseña algo a sus hijos, dice, te voy a enseñar a hacer arroz. Y ellos lo hacen. Pero hazlo como yo te estoy enseñando, a mi manera, a la forma que yo lo hago. Esto es muy interesante. Vamos a seguir. Son uno en su ser, como Dios eterno. Mis amados, ver actuar a Cristo es ver actuar a Dios. Ver actuar a Cristo, ver su obrar, es ver obrar el obrar de Dios. Cuando los líderes religiosos acusaban a Jesús de malhechor, hicieron aquello de lo cual lo acusaban
impugnando su naturaleza santa. Continuamos en el versículo, regrese a Juan capítulo 4. Porque el Padre, versículo 20, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Voy a hacer rápidamente 3 comentarios acerca de esto. El Padre ama al Hijo. Gloria sea su nombre. Es una relación de amor. Quiero que observemos rápidamente un panorama cruzado que nos habla de este amor del Padre con el Hijo. Acompáñame a Juan 3:35, ahí mismito donde usted ha estado usted, váyase hacia atrás. Juan 3:35. Dice el texto, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Más adelante vaya usted a Juan 17:26. Dice el texto, y les has dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has ¿qué? Amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjese lo que dice Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice el texto. Y hubo una voz de los cielos, esto es en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en las aguas, cuando va con Juan a las aguas del Jordán. Hubo una voz de los cielos que decía, es la voz del Padre, hablando acerca de Cristo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Segunda de Pedro 1:17 dice el texto. Pues está hablando el apóstol Pedro, discípulo del Señor Jesucristo. Cuando él recibió de Dios Padre, está hablando de Cristo, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, está hablando de este mismo acontecimiento, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A manera muy sucinta, esta expresión amar, sabemos nosotros que en el griego, ¿verdad? Hay 3 inflexiones de esta palabra. En el griego koiné, que es el griego clásico, el griego vulgar, el griego que hablaba pues la gente normal, ¿no? No los académicos ni los filósofos, ¿verdad? Que nos habla de este amor eros, el amor pasional, el amor erótico, el amor filos, que nos habla de este amor, pues obviamente de causa, el amor de filial, el amor de familia, y nos habla del amor ágape. Pero curiosamente aquí no está hablando de un amor ágape, que nosotros estamos muy relacionados con el amor ágape, ¿verdad? Escuchamos de este amor espiritual, pero la relación de amor que está hablando aquí es una relación de amor filos, es un amor del padre a un hijo, un amor de sentimientos profundos, de afecto cálido de un padre hacia su hijo. Esta es la única vez, apunta esto porque esto es importante, esta es la única vez en que el Nuevo Testamento usa esta palabra, amor fileo, para referirse al amor del Padre por el Hijo. Esta es la única vez en la que el Nuevo Testamento usa el amor fileo para hablar acerca de la relación del Padre con el Hijo. El Padre ama al Hijo. Y cuando usted ama a su Hijo, tiene una relación con su Hijo, una comunión con su Hijo. Todo lo que le pertenece a usted le pertenece a su y le muestra, dice el Padre acerca del Hijo, le muestra todas las cosas que él hace. Tiene una comunicación con él. Y mayores obras que estas le mostrará.
Es decir, esto apenas es una mirada, es el comienzo. De modo que vosotros os maravilléis. Mis amados, ¿qué dijimos acerca de cuál es el objetivo? Que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis, ¿qué? Vida eterna. El objetivo, mis amados, es que a través de las obras se pueda usted creer quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, y usted pueda tener vida eterna. Versículo 21. Como el Padre, así, porque como el Padre levanta de los muertos, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Él afirmó, Jesús afirmó que era igual a Dios en sus obras. Es decir, yo hago las cosas de la misma manera que las hace ¿quién? El Padre. Soy igual al Padre, soy igual a Dios, dijo el Señor Jesús, por las obras que hago y por cómo las hago. Y por el poder que manifiesto. Es lo que vamos a ver ahorita en este versículo. Entonces, recordemos esto. Jesús es igual al Padre por cómo hace las obras y por las obras que hace. ¿Sí me estoy explicando? Esto puede parecer algo muy complejo, pero es bastante sencillo. Insisto, usted se da cuenta cuando hay una relación familiar, porque los padres hacen las cosas de una manera muy similar a como las hacen los hijos hacen las cosas de una manera muy similar a como las hacen los padres. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Porque son su naturaleza y porque son enseñados por ellos. Porque aprendieron de ellos. Esto es una cuestión muy interesante. Y por eso Jesús puede dar completa autoridad de que Él tiene autoridad para hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo las obras como el Padre las hace y a la manera del Padre. Por eso tengo autoridad para hacer lo que estoy haciendo. Recuerde que Él está respondiendo a la crítica de los fariseos, de los judíos. ¿Está conmigo? ¿Sigue conmigo? Sí. A ver, pellizca al de al lado. Yo sé que venimos algunos de estar una noche ahí en vivo y otros vienen cansados del trabajo. Gloria sea su nombre. Usted tiene que estar también entrenado, mi amado, mi amada, a empezar a masticar también un poquito de carnita, ¿sabe? A echarle un poquito ahí. No le haga usted como le hace mi niña. ¿Sabe qué hace mi hija ahorita? Que Carlita, ¿qué es lo que hace? Le da uno de comer, le parte uno las cositas, pero pues ya tiene dientes, ya puede ¿qué? Ya puede masticar. Y uno le da la comida, medio como que la muerde, pero le da pereza y... Sí. Mami, come la comida, mastícala. Ahí la tienes. Luego, a ver, muéstramela. Ahí tiene la comida ahí en la boca. Sí estoy hablando de ti, chaparrita. Y ahí tiene la comida, pero no la mastica. ¿Por qué? Porque pues le da flojerita, le da pereza, porque está acostumbrada a recibir que la comida ya que pues ya más procesada. Y ahorita está en el desafío de tener que pues comer, masticar, tragar, comer, masticar, tragar. Y así pasa con nosotros. Tenemos que también empezar a ¿qué? Pues a masticar. Sí, yo te amo. No te estoy regañando. Es exactamente lo mismo. Yo sé que ahorita que estamos, y que el Hijo, y que el Padre, y que las obras, y que la naturaleza del Padre. Por eso quiero usted con el buche y ya le empieza a dar sueño. Mastíquelo tantito, haga un esfuerzo. Le va a hacer bien, créame. Y con esto vamos a cerrar el día de hoy. Versículo 21. Versículo 21. Este es fantástico. Jesús es igual a Dios en su poder.
Jesús es igual al Padre en su poder. Amén. ¿Qué clase de poder estamos hablando? Estamos hablando del poder de desafiar, doblegar, vencer a la muerte misma. De ese poder estamos hablando. De esa clase de poder. Solamente aquel que es autor de la vida puede doblegar y vencer la muerte a voluntad. Esa es la clase de poder del que estamos hablando. Es el poder que tiene el Padre. Nuevamente, vamos a ver, quiero que observes. Vas a hacer un ejercicio conmigo ahorita. Si tienes una pluma o un marcatextos, lo vas a hacer en tu casa, porque lo vamos a ver este texto. Y acabamos de ver el versículo 19, ¿cierto? Sí. Ok, lo que vas a hacer tú después es vas a ver los porqués. El porqué del versículo 20, el porqué del versículo 21, los siguientes porqués. Clase, ¿por qué? Valga la redundancia. ¿Por qué nos da tantos porqués? ¿Por qué se usa un porqué? ¿Para dar qué? Una respuesta, una razón. ¿Por qué hiciste esto? Ah, por esto, por esto, por esto. Está dando los porqués. Y él está diciendo, ¿por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Porque el Padre levanta, como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere. Subraya eso, a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio dio. Ahí está otro porqué, otra razón. ¿Estás de acuerdo? Para que te vayas abriendo el apetito. Está dando los porqués. Porque es igual a Dios. Porque Dios le ama. Porque el Padre ama a Cristo. Esa es una razón muy importante. Porque le ha dado poder y le ha dado soberanía. Amén. Va a haber examen. Porque le ha dado la autoridad para juzgar. ¿Sí está conmigo? Sí. Qué extraordinaria mirada. Vuelve al versículo 21. Jesús afirmó su igualdad con Dios porque tenía como el Padre el poder de levantar a los muertos. La Biblia ampliamente nos enseña quién es el único que tiene poder de dar vida a los muertos. Dios. Rotundamente dado en el clavo. Solo Dios tiene poder de hacer esto. Desempolve tantito su Biblia. Vamos a Deuteronomio 32, 29. Exactamente. Estoy así como escuchando el 32, 29 dice el texto. Ojalá fueran sabios y que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Hablando acerca de la irrevocabilidad de la muerte. Todos vamos a ¿qué? A morir tarde o temprano. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace. Primero de Samuel 2, 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Recuerde que el Seol es un lenguaje, ¿verdad? Sinónimo hablando acerca de la muerte, de la tumba, del sepulcro. Segundo de Reyes 5:7. Segundo de Reyes 5:7, dice el texto.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, presta atención a esta declaración, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Se da cuenta usted este pensamiento clave que está en estos versículos, que está centrándose en el hecho de que solamente Dios, ¿qué? Da la vida y Él la quita. Nuevo Testamento, Hechos 26:8. Pablo en su defensa frente al rey Agripa, Hechos 26:8. Pablo en su comparecencia ante el rey Agripa va a manifestar esta pregunta a la audiencia que lo escucha y dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Mis amados, esta es una declaración que para nosotros, insisto, que ya estamos en la fe, que estamos en un contexto del evangelio, del cristianismo, decimos estas cosas y parece absurdo hacer estas preguntas, pero tenemos que reflexionar acerca de ellas. Si Dios no puede resucitar a los muertos, no es Dios. Si Él no tiene poder sobre la vida y la muerte, no es Dios. Es por esta razón que por encima de todos los ídolos de las religiones falsas, solo Cristo ha vencido la muerte. Amén. Amén. Él es el único que puede crear vida, que puede morir y volver a tomar la vida a su voluntad. Porque Él es Dios. Nuevamente el versículo 21. Juan 5:21. Regrese al texto. Como el Padre levanta a los muertos, ¿esta declaración qué es? ¿Es una qué? Afirmación. Sí, es positiva, pero es una qué. ¿Está qué? Como el Padre, está haciendo qué? Una comparación. Como el Padre levanta a los muertos. ¿Lázaro fue el único resucitado? No. Dígame así, ahorita que le vengan hacia la mesa, a ver, dígame personas que el Señor haya resucitado. La niña. La hija, la niña, Jairo. Ok. En el Antiguo Testamento, dígame alguna. El hijo de la viuda. El hijo de la viuda, ok. De Sarepta. Ok, ¿qué más? A ver. ¿Quién más? El que resucita Pablo, Dios por medio de Pablo, cuando se cae. Ok. Es por medio del poder del Espíritu Santo, de Cristo, que resucita a esta niña que se cae, ¿verdad? De la ventana, ¿no? Sí, bueno, Ok. el muchacho que se queda dormido. Exactamente, Eutico. Perdón, una niña, Eutico. Ok. A ver, del antiguo, díganme otro. Que resucita. A ver, ¿quién más? Bueno, pues prácticamente devolvió de la muerte a los jóvenes hebreos. Prácticamente. O sea, aunque no murieron, estaban por morir en el horno. Por morir, exacto. Los preservó. Y a los que miraron a la serpiente. Ok. Prácticamente muertos. Exactamente, ok. O sea, ¿cuál es el punto aquí? O sea, lo que está enfatizando claramente el Señor Jesús es, yo soy igual al Padre. ¿Por qué? Porque doy vida al igual que el Padre. Amén. Esto puede parecer una obviedad, mis hermanos, pero no nos conformemos con las respuestas simples. Si Dios no puede contra la muerte, no es Dios. Él tiene el mismo poder que el Padre, capaz de levantar a los que están físicamente muertos. Y hay muchos ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento. Él tiene el poder no solamente para dar vida física, sino para dar ¿qué? Vida espiritual. ¿Iba a comentar algo, hermano? En el Antiguo Testamento se me viene a la mente el profeta Ezequiel, los dos que le dio vida. Ok, la visión de los huesos secos. Sí, ahí le dio vida.
profeta dice, le pregunta el espíritu, le dice, ¿vivirán estos huesos? Señor, solamente tú lo sabes. Y dice que incluso unió huesos, los músculos, pero no había espíritu en ellos. Esto nos habla también de una realidad física, pero usted puede tener vida física, pero no tener vida espiritual. Y es lo que pasa con mucha gente, que tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Que es lo que dice Efesios capítulo 2. Vosotros estabais muertos. Él os dio vida cuando estaban muertos. El Señor tiene poder para darnos vida espiritual. ¿Recuerda usted el agua viva? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor amonesta más adelante en el capítulo 6, Juan capítulo 6, dice, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A diferencia de estos agentes de resurrección, las personas que fueron instrumentos de Dios en el Antiguo Testamento para traer resurrección, como por ejemplo Elías, como por ejemplo Eliseo, Jesús no actuaba solamente como un profeta más, como un representante de Dios cuando resucitaba a los muertos, sino actuaba como el mismo Dios. Amén. Amén. Es el Hijo quien da resurrección y vida espiritual a los que quiere. Y esta palabra me parece fantástica. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, esta declaración es importante, así también el Hijo, ¿a quién? A los que quiere la vida. Esto nos habla de que Él es igual a Dios ¿en qué? En su soberanía. Tiene poder y tiene soberanía. Él hace lo que quiere, pero lo hace a la manera del Padre, para la gloria del Padre, de acuerdo en obediencia al Padre. Mis amados, Cristo es la fuente de la vida. No puede haber vida verdadera lejos de Cristo. Vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy, porque si se da cuenta es un texto sumamente abundante y rico acerca de la persona y la naturaleza de Cristo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero recuerde esto, lo que es... Pastor, dígame. Entonces, bueno, nosotros leyendo las Escrituras sabemos que Cristo es Dios. Ok. Porque yo me he platicado con testigos de Jehová que vienen y ellos no reconocen a Cristo como Dios, lo reconocen como el Hijo de Dios. Pero nosotros, yo les he enseñado versículos donde dice que es Dios, pero ellos no lo aceptan. Dice que Dios es el Padre nada más y Jesucristo es el Hijo. Pero ¿por qué es Padre? Esa es una contradicción incluso literal textual. Una de las reglas básicas de la interpretación bíblica, de la hermenéutica, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no puedo utilizar un agente externo para interpretar la misma Biblia. La misma Biblia se expresa a sí misma. Nuevamente regresamos a la declaración textual. En el griego sí se utiliza la palabra Padre. No es algo que el castellano, el lenguaje castellano impuso. No, en el griego, en el texto en el que fue escrito el Evangelio, los Evangelios hablan de Él como Padre. Ahora, si el Padre no tiene hijos, ¿es Padre? No, Señor. Es una contradicción elemental de la lógica. O sea, exactamente, o sea, si Jesús no es el Hijo, entonces ¿por qué le llaman a Él Padre? ¿Por qué le llaman a Dios Padre si no tiene un hijo? Pero le diría que todos somos sus hijos, por eso le dicen padre, ¿no? Por los Somos su creación. Somos su creación. Pero lo que me afecta a mí es que Cristo sea Dios, ¿no? O sea, uno Lo reconocen como, hasta cierto punto, como profeta, lo reconocen como maestro.
Y este es el mismo esquema que tienen la gran variedad de sectas y religiones falsas, que obviamente el objetivo es demeritar a Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús no es Dios, ¿por qué adorarle? Si Jesús no es Salvador, no necesitamos su ayuda. Si Jesús no es Señor, no tenemos a quien rendirle cuentas. ¿Me explico? El punto, el objetivo detrás de la estrategia de Satanás, detrás de todos estos esquemas teológicos falsos, es derribar la autoridad y el señorío de Cristo. Derribar su identidad como Dios. Porque, mis amados, nuestro Dios está vivo. Él es un Dios vivo y verdadero. Los ídolos de ellos tienen ojos y no ven, manos tienen, no palpan. Están muertos, inertes, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, y semejantes a ellos son los que los hacen. Y yo nada más quiero dejar esto como una sentencia tremenda. Lo vamos a ver más adelante, pero ve el versículo 23. Y así, mira, yo me subo, porque es intimidante lo que está diciendo aquí, y es un desafío. Recuerde usted que él dice que es igual al Padre, porque le ama, porque le ha dado poder, soberanía, y le ha dado la capacidad de dar juicio. Nada más por esas cosas, él no es cualquier persona, y él tiene autoridad para sanar el día que él quiera. Nada más por eso. Acuérdese que él está defendiendo la autoridad de sus obras. Él siempre le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Ah, porque soy el Hijo, porque me ama el Padre, porque tengo este poder, porque tengo soberanía, porque soy... Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios, el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero fíjese nada más, todas estas cosas le dio el Padre al Hijo, ¿con qué propósito? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Todos honren al Hijo como honran al Padre. Con un solo versículo acabo de derribar el... No puedes honrar a Dios si no honras a Cristo. Así de simple y sencillo. Si tú sacas a Cristo de la ecuación de cualquier tipo de adoración que parezca cristiana, o que no es que no puede ser cristiana si no está Cristo, cualquier adoración que se acerque al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si no está Cristo, todos los que honren al Padre deben honrar al Hijo. Y aquí viene una declaración antitética. ¿Por qué es antitética? Porque está presentando ¿qué? Lo contrario. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que envió a ese Hijo. ¿Se da cuenta de la importancia de todo esto? ¿Por qué tenemos que reflexionar sobre esto? Porque vivimos en un mundo que deshonra a Cristo. Y porque desafortunadamente el cristianismo de nuestros días, y subrayo y enfatizo, el cristianismo, es decir, el sistema de doctrinas y enseñanzas y prácticas que presume provenir de la doctrina de Cristo, pero puede no hacerlo. El cristianismo de nuestros tiempos, ligero, casual, light, blandengue, que habla de un Cristo al que no exige santidad, que no existe arrepentimiento, que hablan de un Cristo que los ama a todos pero no salva a nadie. Ese no es el Cristo del que estamos hablando aquí en la Escritura. De una adoración en las iglesias, en los lugares de culto, que deshonra al Padre y que deshonra al Hijo, un desdén por su palabra, que deshonra al Padre y por lo tanto deshonra al Hijo. Podemos nosotros, fíjese el peligro mortal, podemos nosotros vivir un cristianismo sin Cristo y vamos a ir al infierno. Porque si no honramos al Hijo, si Cristo no es el centro, la meta, la motivación de todas nuestras actividades, de todo lo que hacemos, de lo que somos,
¿Alguien decía que se puede ser cristiano y homosexual? Ya déjalo descansar tantito al pobre hombre ya. Ese señor y otros tantos. Pero entiéndanme este punto. O sea, podemos pretender acercarnos a Cristo sin comprender el profundo amor que que el Padre tiene por su Hijo. Tanto fue así que le dio autoridad, le dio poder y la capacidad de juzgar. ¿Sabe quién juzgará este mundo? A la imagen de quién debemos de ser, vamos a ser medidos. El jefe y cabeza de la iglesia no es el Papa, no es el pastor, no es ningún consistorio ni ningún obispo, es Jesucristo. La Santa Cena se trata de Cristo. El bautismo se imparte bajo la formulación trinitaria validada por el Señor Jesucristo en Mateo 28. Todo se trata de Cristo. Y si deshonramos a Cristo, si no tenemos en cuenta quién es el que tiene la suprema autoridad, estamos en un serio problema. Y esta nota es importante para los testigos de Jehová. Yo como honro al Padre, lo honro en alabanza, en declaración, me postro, lo bendigo. Y eso es lo que hago con el Padre, lo debo de hacer con el Hijo. Pero ellos dicen que debes de guardar, ¿cómo dicen, pastor? Que guardan honra o homenaje. Uno le da homenaje a Cristo. Pero aquí está, insisto, aquí está el tropiezo. Y esto, insisto, aplica para cualquier tipo de secta o de religión. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Yo no puedo pretender querer tener una comunión con el Padre si no honro al Hijo. Si alguien viene a mi casa y deshonra, le falta el respeto a mi hija, no puede tener comunión conmigo. Es así de simple. Es evidente. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Santo, te damos, Señor, gracias, te damos la gloria. Y te damos la gloria porque has enviado a tu Hijo Jesús, el regalo más maravilloso y hermoso que pudiste darnos, Señor. Tu maravilloso Hijo, Señor. Solamente hemos podido conocerte, escuchar tu voz, tu palabra a través de la bendita y poderosa obra de tu Hijo Jesús. Muéstranos, Señor, abre nuestra mente y corazón y humíllanos, Señor, delante de la gloriosa, santísima, eterna autoridad, poder y gloria de aquel que es el Hijo amado, de aquel que es el Hijo del Hombre, de aquel ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. No permitas que nuestra mente tropiece y nuestro corazón trastabille, pensando, Señor, que tú no tienes autoridad para meterte en nuestros asuntos. Tú eres Señor del día de reposo. Tú eres Señor del lunes, del martes, del jueves. Tú eres Señor de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Tú tienes autoridad para meterte y obrar donde tú quieras. Aunque eso no nos convenga, Señor. Ayúdanos a entender tu autoridad, tu jurisdicción en todas las cosas, para vivir siempre en reverencia delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre oramos. Bendito nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos. ¿Ya se aburrió, se empachó? No.
este texto le dije que iba a estar sabroso, iba a estar jugosito y hay que exprimirle más. Y nada más lo estamos así como viendo por encimita, pero vamos a seguir avanzando la próxima semana al respecto. Amén, clase. Bueno, pues no se olvide todo el programa que tenemos para toda la semana. Siga leyendo, siga estudiando, haga ahí sus notas de este texto para que usted venga ya trabajadito, leído y reflexionando ya para la próxima semana. Amén. Mis hermanos, tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y esto lo va a ver más tarde a través de nuestra plataforma de YouTube. Tenga una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.